Vamos a pasar al siguiente tema, que de hecho sigue siendo de UFC, y es que me gustaría comentar un poco los siguientes combates, porque claro, ahora que ya estoy súper enganchado con la UFC, pues ya me hypeo mucho con esto de los siguientes combates y de los combates fantasía, de esos combates que ojalá algún día se den y de que se especulan que se darán, o peleas que todo el mundo quisiera ver antes incluso de que se confirmen o de que sucedan. O sea, este hype o esta emoción existe dentro de los fans de la MMA y de la UFC, y los combates que sí o sí ya están confirmados que van a suceder en el futuro son los siguientes. El Sterling contra O'Malley ya sucedió. El Holloway contra The Korean Zombie acaba de suceder. Es el más reciente de todos. Pero a partir de aquí vienen los futuros combates que quiero comentar. Primero tenemos a Gain versus Spivak. Si no me equivoco, Gain es el número 2 en peso pesado. Peso pesado, peso pesado. Sí, efectivamente, Gain es el peso pesado y Spivak es el número 7. O sea, se va a enfrentar el número 7 contra el número 2 en su división. Y Cyril Gain es francés, si no me equivoco, él es de nacionalidad francesa. Por lo que literalmente le viene perfecto que vaya a ser UFC París, porque va a pelear en su tierra. Luego, la siguiente velada de UFC o el siguiente main event ya sí que sería UFC 293. Si se fijan, entre la 292 y la 293 hubo otros dos eventos. O sea que la compañía no le pierde para nada. La 293 va a estar encabezada por un Adesanya versus Strickland. Adesanya, que viene de pelear, de perder y de volver a ganar su cinturón. Es decir, Adesanya había perdido el cinturón y lo logró recuperar, y encima no contra cualquiera, sino contra su mayor rival en la historia de su carrera, si fue contra Alex Pereira. Entonces Israel Adesanya se podría decir que ya se consagró como el mayor campeón del peso mediano, del peso medio, del middleweight. Él, como digo, tiene la potestad de elegir contra quién pelear, contra quién darle la oportunidad de luchar contra el campeonato. Y de todos los que hay en el puesto 5 de la división, escogió al número 5, a Sean Strickland, que es un peleador bastante bueno, pero que pues quizá, a menos en mi opinión, no vaya a ser tan bueno como para ganarle a Israel Adesanya. Yo no sé por qué ya traigo los audífonos y ya hace rato que dejé de ver videos. ¿Por qué lo digo? Porque Strickland ya perdió contra Alex Pereira, y si a Israel Adesanya le logró ganar a Alex Pereira, pues lo lógico es que a Israel Adesanya le termine ganando a Strickland. Obviamente cualquier cosa puede pasar, y eso es lo divertido, que nada está asegurado. Hasta el mejor puede llegar a perder en un momento de descuido con un knockout muy muy fuerte. Un solo golpe puede cambiar el rumbo de la pelea, uno solo, literalmente, y cualquiera de estos peleadores sabe dar un buen golpe, así que cualquiera tiene la chance. Ahora, el siguiente combate, que es el más esperado por los mexicanos porque es nuestra última campeona en pie: Grasso versus Shevchenko 2, UFC Fight Night, que va a ser el mero 16 de septiembre, el mero día de la independencia mexicana. Alexa Grasso va a defender su título contra a la que se lo quitó, Valentina Shevchenko. Que si no me equivoco, esta pelea va a ser en... ¿Dónde será? Va a ser creo que en Estados Unidos, pero no sé exactamente en dónde. El punto está en que esta pelea es muy importante porque Alexa Grasso va a defender por primera vez su título de campeona de peso mosca. Hasta la fecha siempre había dicho que Alexa Grasso era campeona de peso pluma, pero no, es peso mosca, porque de hecho ni siquiera hay peso pluma aquí, porque las mujeres pues suelen ser más livianas o más ligeras en peso que los hombres. Los hombres sí pueden llegar a pesar hasta 90 kilos, pero joder, que una peleadora pese 90 kilos es muy poco usual. Y de hecho las mujeres son las que tienen el peso más ligero, que es el peso paja, un peso por debajo del peso mosca. Aquí en las mujeres solamente existe el peso paja, el peso mosca y el peso gallo, que se podría decir que es en donde está el mayor número de peleadoras buenas o que tengan un gran renombre. Sin embargo, aquí en el peso mosca tenemos a una Alexa Grasso que logró consagrarse
campeona de esta división, quitándole el cinturón a Valentina Shevchenko, que actualmente es la número 1 de esta división. Pues va a haber una defensa de título, una revancha inmediata básicamente. Y la verdad es que es una pelea de la que tengo muchísimas ganas, porque si se fijan es el único main event de estos próximos que estoy comentando que es de mujeres. Prácticamente casi nunca las mujeres logran tener un main event, pero es que este es tan main event que era un insulto a las mujeres si no lo ponían como main event. Era un insulto si lograban firmar otra pelea que no fuese esta por encima, ¿sabes? Un Alexa Grasso contra Shevchenko 2 ya es lo suficientemente potente para vender los pay-per-views que se tienen que vender. Luego en la siguiente UFC Vegas 79, como digo, hay lugares que han tenido tantas UFCs que ya directamente tienen su propio nombre exclusivo y sus propios números, como es el caso de Las Vegas. La UFC Las Vegas ya llevan 79 UFC en Las Vegas y lo hacen independiente a la UFC que tienen los números, ¿no? Del 292, 293, 294, etcétera, etcétera. Aquí se van a enfrentar dos peleadores que personalmente no conozco a ni uno de los dos. Fiziev versus Gamrot. Voy a buscar entre los rankings dónde están para ver de qué división es y enseguida les confirmo. Ya los encontré en el ranking y ambos son el 6 y el 7 del peso ligero. Literal solamente están por debajo de los mayores renombres del peso ligero. ¿Por qué? Porque el peso ligero, si vamos de arriba hacia abajo, tenemos a Islam Makhachev, Charles Oliveira, Justin Gaethje, Dustin Poirier, Beneil Dariush, Michael Chandler, literalmente todos nombrazos, todos peleadores súper famosos, todos peleadores súper buenos. Y ya por debajo tenemos a Mateusz Gamrot y Rafael Fiziev, el 6 y el 7, main event, literalmente main event, o sea, va a ser una gran pelea. Lo que pasa es que yo, pues obviamente todavía no los conozco porque yo voy contra penas y me conozco a los primeros 5 del ranking, porque obviamente peleadores son muchos peleadores y como repito, yo no llevo tanto tiempo viendo la UFC. Sin embargo, pues sí que me gusta comentar este tipo de cosas. Ahora viene, por así decirse, el combate que más ganas tengo de ver, sobre todo porque me he aficionado mucho a uno de los dos peleadores que se van a enfrentar aquí, y sobre todo porque es una revancha, y sobre todo porque yo siento que es una revancha en la que el peleador que me gusta va a tener la oportunidad de demostrar que no es malo contra su rival. Porque parece como que su rival venía arrasando con todo el mundo e inmediatamente en cuanto le gana a alguien, al otro lo tachan de malísimo, y no es así, y es algo que siempre he intentado resaltar. No porque pierdas quiere decir que seas mal peleador. O sea, no es no es una causalidad. No pierdes porque seas mal peleador. Todos los peleadores pueden llegar a perder. E incluso este mismo campeón y va a ser rival del que estoy defendiendo, ha perdido. Y estamos hablando de la UFC 294, el cual ya les di spoilers de hecho hace un montón de tiempo, desde el anterior episodio ya lo había comentado, pero es que la UFC 294 va a ser una velada espectacular, va a tener combatazos, y de hecho tengo hasta la propia cartelera completa de la 294, que la vamos a ver a continuación. Y el main event, el principal combate estelar, va a ser Islam Makhachev versus Charles Oliveira 2. Islam Makhachev es el mejor peleador de la división peso ligero actualmente. Es un peleador que viene casi invicto, si no me equivoco tiene como un 26-1 o un 22-1, una cosa así. Solamente ha perdido una vez y literal fue por eso, un pequeño golpe de Cracia, un descuido que tuvo, un golpe que le dio directo, que lo mandó al suelo, lo empezaron a golpear y se acabó la pelea. Es la única derrota que ha tenido. A partir de ahí, Islam Makhachev siempre ha dominado, siempre ha ganado, siempre ha derrotado a todos los rivales, sea quien sea. Ahí está como lo grandioso. Islam Makhachev tiene un apellido curioso porque viene de Rusia, y viene de una cierta región de Rusia que es muy característica por su tradición en la pelea, que es Dagestán, y de ahí también nació Khabib Nurmagomedov. De hecho, los dos son muy buenos amigos. Cuando recién Khabib se retiró, estaba apoyando a Makhachev antes de, por así decirse, de alejarse por completo de las MMA.
Islam Makhachev aún continúa con con el legado de su amigo, porque nunca se llegaron a encontrar ellos en activo. Es decir, Islam Makhachev, cuando ya estaba peleando, apenas iba subiendo, cuando Khabib ya era campeón, y cuando Khabib se retira, le da, por así decirse, la oportunidad para poder subir a campeón a Islam Makhachev. Nunca se iban a enfrentar ellos dos, o más bien nunca se enfrentaron dentro de la propia UFC, porque obviamente eran amigos, se llegaron a enfrentar un montón de veces ellos en sparring, pero Islam Makhachev y Khabib nunca se encontraron. Islam Makhachev le quitó el título a Charles Oliveira en su momento. Cuando Khabib se retira, cuando un campeón se retira, en este caso es Khabib, lo que sucede es que no es que le den el título inmediatamente o el cinturón inmediatamente al que esté por debajo, al puesto 1, sino que tiene que haber una pelea entre dos personas que estén por ahí en el top 5 para ver quién se la va a llevar. Y en este caso la pelea fue Charles Oliveira versus Michael Chandler, el actual 1 versus el actual 5. Y Charles Oliveira le ganó a Michael Chandler. De hecho, esa también es una muy buena pelea. Charles Oliveira se posicionó como campeón del peso ligero y lo defendió, si no me equivoco, un par de veces contra Dustin Poirier y contra Justin Gaethje, que son el top 2 y el puesto 3. O sea, literal, Charles Oliveira estaba como intentando darle su defensa de título a cada peleador de su división, hasta que llegó Islam Makhachev y le ganó. Le quitó el cinturón y Islam Makhachev, por así decirse, tendría la opción de hacer diferentes cosas. Tuvo una pelea contra Volkanovski, que es el campeón del peso pluma, es decir, son de dos diferentes divisiones, pero sí que se pueden hacer este tipo de peleas, lo cual era lo que yo no había entendido anteriormente y que mencioné algo que no era. Islam Makhachev actualmente todavía sigue siendo el campeón y le decidió dar la revancha, la revancha casi inmediata, porque no fue del todo inmediata para Makhachev, pero sí es inmediata para Oliveira, para poder que él intente recuperar su título de campeón. Y la verdad es que yo soy muy fan de Charles Oliveira. Charles Oliveira es un peleador espectacular, es un peleador que nace de las favelas del territorio más peligroso de Brasil. Las favelas se podría decir que es como esta ciudad que es como considerada la más peligrosa en Venezuela. Son sitios muy clandestinos, casi donde prácticamente no llega la policía, donde la ley está estipulada por los propios cárteles que controlan ese tipo de lugares. Son lugares que suelen estar controlados por mafia o por cárteles o por sicarios o por gente mafiosa, por así decirse, gente delictiva. Son lugares muy peligrosos en donde llega mucha gente muy pobre a subsistir, gente muy violenta, gente que está en malos pasos, y de ahí de ese ambiente nace Charles Oliveira. Charles Oliveira es el peleador que más victorias por sumisión tiene y uno de los peleadores que más victorias tiene, si no me equivoco, un 33-9, 33 victorias y 9 derrotas. ¿Ha perdido mucho? Sí, pero ha ganado mucho y le ha ganado a los mejores, a excepción de Makhachev. La verdad es que yo confío ciegamente en que Oliveira pueda con Makhachev. No considero que Makhachev sea 1000 veces superior que Oliveira. Considero que es un gran peleador y considero que es muy bueno y lo ha demostrado, pero considero que están muy a la par. Y considero que los dos tienen muy buenas cualidades que van a empatar, o sea, que van a literalmente chocar con muro, porque les estoy hablando que Charles Oliveira es el peleador que más victorias por sumisión tiene, es decir, es el mayor peleador que domina el suelo, es un peleador que domina a la perfección su estilo de pelea proveniente de su país, Jiu-Jitsu brasileño. Es un estilo de pelea de suelo muy táctico, muy, por así decirse, ajustado a hacer unas llaves muy impresionantes para poder someter a los rivales, versus alguien que viene de Dagestán, de donde es la lucha olímpica, de donde es la lucha tradicional, la lucha también de suelo. Entonces son dos personas que son muy buenos en suelos y que también tienen un buen striking, porque Islam Makhachev ha noqueado a mucha gente y Charles Oliveira, aunque no sea tan buen striker, de vez en cuando sí que ha sorprendido, por cierto, al propio Michael Chandler en striking. A Charles Oliveira le ganó a Michael Chandler en striking, no le ganó
sometiéndolo, le ganó con un KO. Fue un golpe el que le dio la victoria. Esta pelea va a ser una absoluta locura, o sea, va a ser un main event grandísimo y es una pelea que tengo muchísimas ganas de ver. Pero esta pelea no va a ser la única. Las 5 peleas de esta velada van a ser increíbles, porque ya, como digo, he estado empezando a conocer a más peleadores, he estado siguiendo viendo muchas más peleas y la verdad es que ya me conozco a la gran mayoría de los peleadores que van a pelear en estos 5 combates estelares de la 294. La que está por detrás es una pelea de middleweight, Chimaev versus Costa. Khabib Chimaev es el actual puesto número 4, si no me equivoco, del peso welter. El peso welter solamente está por, digamos que el peso welter es un peso por debajo del peso medio, por lo que si subes de peso directamente te pasas al peso medio, y es lo que va a hacer Chimaev. Chimaev es un peleador que viene de Rumanía, si no me equivoco, y es bastante famoso, aparte de por meterse en muchas broncas con sus rivales, de andarles tirando beef y de andar haciendo mucho espectáculo y de ser un peleador que da muchísimo espectáculo y que gusta mucho verlo. Es un peleador invicto, viene invicto, tiene 13 peleas ganadas literalmente, versus Paulo Costa, que es el puesto número 6 del middleweight, del peso mediano, del peso medio. Aquí está un poquito raro porque dices, el cuarto welter versus el sexto mediano, pero la pelea terminó partada en el peso mediano, por lo que sucederá. Y en mi opinión, o en mi perspectiva, o en mi pronóstico, la verdad es que considero que Chimaev le va a meter una paliza a Costa, pero quién sabe, Costa también es un buen peleador. Luego, otra pelea que tengo muchísimas ganas de ver, porque también viene otro de mis peleadores favoritos, es Walker versus Ankalaev. Johnny Walker es un peleador excelentísimo, es un peleador que es todo un personaje. Johnny Walker es de los peleadores más divertidos de toda la UFC. Es un peleador muy extrovertido, es un peleador muy carismático y es muy showman. Es muy de hacer risa a la gente. Es muy de hacer unas expresiones así como de... Mientras está peleando, o sea, él está así como cansado, le están curando la sangre tal, y de la nada te voltea la cámara y te hace así. O sea, y hace muchas cosas, celebraciones, él moviéndose, saltos, es muy, muy así, ¿sabes? Es muy drástico, es muy dramático. Y Johnny Walker, bueno, los dos, en tanto Johnny Walker como Ankalaev, son de peso semipesado. Johnny Walker es el sexto y Ankalaev es el segundo. Por lo que, pues bueno, será una pelea bastante divertida y bastante épica que presenciar. Luego siguiente, tenemos un Imavov versus Aliskerov. Estos dos peleadores, la verdad es que no los conozco, pero por juzgar de en sus apellidos, y no es por ser narcisista, sino porque, pues literal, los dos apellidos suenan muy similar, han de ser peleadores rusos o de por alguna zona de por ahí, polacos, croatas, rumanos, algún tipo de este tipo de países, que son más de la Europa del Este o de Asia del Oeste, es decir, de ahí de esos países colindantes que caracterizan a todos por el buen nivel de pelea que tienen. Imanov versus Aliskerov. Y el siguiente es Mokaev, otro apellido igual, o sea que muy seguramente también sea o ruso, o rumano, o chechenio, o lo que sea, versus Elliot. Que de hecho, si no me equivoco, sí que le he visto alguna pelea. No sé contra quién, pero sí que recuerdo haberle visto una pelea. Y estos dos, si no me equivoco, son de peso mosca, ya leí bien. Deberían de estar aquí. Aquí está. Uno aquí está, Mokaev. Y el otro aquí también está. Tim Elliott, que es el 9 de peso mosca, contra Muhammad Mokaev. Puesto número 9 contra el puesto número 11 del peso mosca. Es muy buena pelea, la verdad. Espero que sea un gran espectáculo. Todas las 5 tienen una muy buena pinta. Yo estoy muy hypeado porque Oliveira pueda ganarle a Makhachev. Lo veo difícil, pero no lo veo imposible. Digo que lo veo difícil principalmente porque considero que Makhachev es un peleador que pues se nota que ha entrenado mucho todos los aspectos que involucran a las MMA o todos los aspectos que involucran a poder ser un buen peleador dentro de la UFC. Se nota que es un peleador que tanto tiene un gran control en el suelo como tiene un gran control de pie. Es un peleador que se nota que ha entrenado mucho su forma física tanto para aguantar los golpes
como para poder ser un buen striker. Y digamos que la parte que, por así decirse, les caracteriza principalmente a los rusos y a los de Dagestán, que es el suelo, se podría decir que ya es como su fuerte, esa ya es su arma. Pero aparte de eso, Makhachev ha entrenado muchas otras cosas. Y Makhachev prácticamente se podría decir que tiene un estilo de pelea muy seguro, que él va muy seguro a ganar, porque siempre tiene el control de la pelea, siempre está dominando cuando hay sumisiones, siempre está en el centro en lugar de estar correteando al rival, siempre se defiende bastante bien, siempre intenta hacer combos muy buenos. Entonces al final, ya sea por puntos o ya sea por un knockout o ya sea por una sumisión, Makhachev casi siempre termina ganando. De hecho es de otro de los peleadores que nada más tienen una sola derrota, y fue por un golpe de gracia que le dio a alguien muy bueno. No bueno el peleador, sino bueno el golpe, que le dio un buen golpe, lo tumbó al suelo y por eso acabó perdiendo. Esto se podría decir que es por lo que considero que puede llegar a ser difícil para Oliveira, pero no lo veo imposible porque precisamente Oliveira es un peleador muy distinto a Makhachev. Yo considero que Oliveira es un peleador muchísimo más experimental, muchísimo más arriesgado con las cosas que hace. Quizá no es tan bueno en algunos aspectos de la lucha de Makhachev, pero por ser más arriesgado, por ser un poco más abierto y por querer intentar algo que quizá Makhachev no se espere, quizá pueda darle la vuelta. Y pues vamos, Makhachev no es que vaya a caer tan fácil, sobre todo siendo tan bueno en suelo, que se podría decir que es el principal arma de Oliveira. Sabemos que Oliveira pues es expertísimo en suelo porque es muy bueno en jiu-jitsu brasileño, que es de donde él viene. Pero siento que quizá no va a poder llegar a someterlo, no va a poder hacer una buena sumisión, y quizá el resultado pueda cambiar hacia Oliveira haciendo algo que no nos esperemos. Eso es lo que intuyo y eso es lo que, por así decirse, se podría decir que es mi pronóstico. La verdad es que estoy completamente hypeado y yo estoy abierto a sea lo que sea que vaya a pasar. Soy perfectamente consciente de que quizá Oliveira vuelva a perder y de que quizá Makhachev pues es como otro Volkanovski, de que nadie le puede ganar de su división, pero estaremos expectantes para comprobarlo. Y ya pues digamos dejando de lado esta velada 294 y viendo que solamente me quedan unas cuantas peleas por comentar, solamente me queda la 295, que de hecho se podría decir que también ya está muy adelantada, los combates que van a haber. El main event de esta 295 va a ser nada más y nada menos que el regreso del mejor peleador de la historia de las MMA, Jon Bones Jones. Bones Jones versus Stipe, que es otro peleador de su misma categoría. Los dos pertenecen a la categoría de peso pesado. ¿Y por qué digo que es el mejor peleador de la historia? Porque bueno, no solamente es el actual campeón del peso pesado, sino que también es el actual número 1 pound for pound, o número por uno libra por libra. Y no solo eso, sino que es el único jugador que desde que se crearon los rankings de la UFC al día de hoy, 10 años después, porque si no me equivoco se crearon en 2013, sigue siendo campeón, sigue estando en el ranking, porque creo que en aquel entonces no era campeón, pero creo que ya andaba como por ahí del segundo puesto o una cosa así. Y aparte de eso, es un peleador que prácticamente se podría decir que nunca ha perdido. La única derrota que tiene fue una derrota que, por así decirse, se la jugaron. El peleador hizo un golpe que en realidad sí que es válido. Los codazos se tienen que dar con esta parte, no se tienen que dar con esta parte ni con esta. Se tienen que dar con el, por así decirse, con la parte del antebrazo. Y él estaba dando codazos así. Lo que pasa es que el árbitro interpretó que los estaba dando un poco de punta, paró la pelea y le dio la victoria al otro. Es la única derrota que ha tenido Jon Jones. Jon Jones ha defendido su título 14 veces. Y esta, si no me equivoco, va a ser la 15ª vez que pueda defender su título, o quizá perderlo, quién sabe. Digo que es el regreso porque Jon Jones no había estado peleando en la UFC. No recuerdo cuál fue la última pelea que tuvo Jon Jones, pero yo creo que fue ya hace bastante tiempo. Jon Jones tuvo una serie de problemas, fue arrestado, tuvo algunas, por así decirse, escándalos mediáticos y no había estado peleando. Pero ahora, en esta velada 295,
regresa el mejor de todos los tiempos según la opinión popular, porque obviamente yo no es que tenga el criterio todavía para determinar quién es el mejor peleador de la historia, pero hombre, si lo dice el 80% de los fanáticos, pues intuiré yo que es verdad, que Jon Jones es el verdadero mejor de la historia, el mejor GOAT. Y la verdad es que viendo sus peleas, sí lo considero un gran peleador, un peleador muy muy bueno, muy peligroso. Que alguien de peso pesado sea así de ágil, así de fuerte, así de invasivo, tiene que ser muy muy peligroso pelear contra Jon Jones, pero obviamente pues digamos que los peleadores están capacitados para hacerlo, y Stipe es un peleador, como digo, de su misma categoría, que ahorita mismo no estoy muy seguro de qué ranking es, pero ha de estar por ahí en el top. Jon Jones se podría decir que es de los únicos que, como han durado tanto tiempo rankeado y han durado tanto tiempo como campeón, es de los únicos que ha tenido la oportunidad de ir peleando con cada uno de los peleadores de su misma división. Se ha enfrentado con el actual 1, con el actual 2, con el actual 3, con el actual 4, y pues a lo largo de la historia que él ha estado dentro de la UFC se ha peleado con un montón de personas. Literal tiene 27 victorias, y todas y cada una de ellas tanto en peso semipesado como en peso completo. Así que no va a haber peleador que no haya pasado por Jon Jones prácticamente, y pues todos han perdido, a excepción de aquel afortunado que recibió un codazo mal hecho por Jon Jones, o quizá mal interpretado por ese referee.